Pues hola, otra vez soy yo Edgar con mi amigo Elliot y vamos a comentar una lectura muy interesante del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, de Soren Kierkegaard, Temor y Temblor. ¿Qué alcanzaste a leer, Elliot? ¿Qué Eh, recuerdas? ¿Qué me quieres platicar o preguntar? pues alcancé a leer lo que es el proemio, alcancé a leer el panegírico de Abraham y las consideraciones preliminares. Nada más me faltaron leer los tres problemas las tres preguntas que profundiza ya al final del libro. Hazte cuenta que fuiste a cenar y te comiste la botana, te echaste la cheve, te comiste la guarnición, pero ya no como te llenaste de botana, ya no alcanzaste a comerte el filete. Este, no, pero está bien, con eso es suficiente para entrar en tema, porque bueno, desde el principio ya manejas las ideas, todo el texto, y puede ser trampa, te puedes ir hasta el final, y tiene un epílogo y ahí ya en unas cuantas palabras dice lo que realmente quería decir, y ya no batallas. Ok, Este, pero cuéntame, ¿qué te pareció la lectura? ¿Qué te pareció o bueno, maneja a Abraham? ¿Qué recuerdas de Abraham? Digo, es Abraham pues, el del mito judeocristiano, ajá, la Biblia. pues lo que nos cuenta es básicamente la historia de cómo Dios le encomendó una tarea, que era matar a su hijo, para cuestionar su fe. Entonces, él le da esa tarea y lo que hace Kierkegaard es, pues, analizar toda esta situación y empieza a hablar pues, de cómo fue un dolor muy grande para él el poder hacer este sacrificio, asesinato, Pues sí, sí, es sacrificar, no nada más, porque es que no nada más sacrificar a su hijo, porque él le prometió, bueno, Dios le promete a Abraham que su descendencia, pues va a fundar, le promete que va a ser muy gloriosa, que va a ser muy grande, le promete este, éxito para su prole, y ya le está diciendo que va a matar a su hijo único. Entonces, así es. eh, imagínate la contradicción que ha de estar, la paradoja en la cual se encuentra este Abraham, de que pues, entonces, pues toda esa promesa no existió, todo lo que me diste, pues, ¿qué voy a hacer? Y la angustia del papá, la decepción de Sí, vida, o sea, porque ya es anciano, su esposa es anciana, a duras penas tuvieron su único hijo y para colmo, bueno, también fue algo regalado por Dios, según las escrituras, ya en su última parte de su vida, ya en la vejez, pero, pero imagínate, ¿qué debió haber sentido Abraham cuando todo esto que había sido prometido le está diciendo que lo sacrifique? ¿Qué sí. opinas de eso? ¿Qué Sí, hubieras hecho tú? pues yo creo que sí me hubiera molestado, molestado demasiado, pero pues se supone que lo hizo para cuestionar su fe, para que se, se diera cuenta de que en realidad él siempre creyó, aun y cuando le encomendó la tarea se supondría más difícil de toda su vida. Ah, Él siguió creyendo sí, y pues eso es lo que quería Dios, ¿no? Que pues se diera la tarea de saber que sigue creyendo en él.
Es la famosa gran prueba de fe. Y luego, imagínate su hijo, Isaí, que, o sea, imagínate que te lleva a una larga caminata o a caballo, a burro, hacia el monte, hacia la montaña en la que perdón, en la que lo van a sacrificar, y luego, pues, en lugar de poner la cabra donde van a sacrificar, te ponen a ti y tu papá te levanta el puño con un cuchillo y está a punto de sacrificarte. Y luego ya, llega Dios y no pasó nada, no lo hagas. Imagínate el trauma para el niño o trauma para el hijo. Entonces, Sí, eso es lo que le mete Kierkegaard. La percepción subjetiva, la percepción contemplativa que viene desde la filosofía poética de Aristóteles. La contemplación es una visión estética y la confronta con la visión ética del deber ser, que es kantiana. Es lo que hace Kierkegaard. Y entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a que una cosa es lo que sintieron y otra cosa es lo que tenían que hacer. sí, Y claro. se muestra muy, 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 muy angustiante. De hecho, ese es el concepto que maneja muy fuerte, o bueno, que a partir de aquí se empieza a manejar en el existencialismo, que le inicia de esta forma Kierkegaard y se ejemplifica con la angustia. Kierkegaard, pues, es un filósofo en mediados del siglo XIX. Hay varias cosillas ahí de su vida muy interesantes. Una relación muy áspera con su padre y un destino muy interesante de sus hermanos. Supuestamente todos fallecieron y él fue el único que tuvo una vida un poquito, mucho más larga. Y también, pues según todas mis excompañeras de filosofía y según muchas este, que pues, buscan a ver el retrato de Kierkegaard, pues supuestamente era un hombre apuesto y comparación con muchos filósofos que nunca se casaron y que eran pues mujeriegos, etcétera. Ese se casó y aparte fue muy fiel e hizo filosofía a favor de la fidelidad cristiana o la fidelidad del matrimonio cristiano. Entonces, es una ironía muy curiosa en contraste a la ironía socrática de casarse por alguna otra razón. Porque es común decir que el filósofo no se casa, que no tiene una relación estable, etcétera, porque es, es muy difícil de manejar al filósofo supuestamente. Nietzsche no se casó, Hume no se casó, Platón no se casó, Aristóteles se casó, de hecho tuvo concubinas, uno de su hijo predilecto es de una de sus esclavas, este, Kant no se casó, Spinoza no se casó, hay muchos filósofos, la mayoría no se casaron o tuvieron vidas muy este, íntimas, muy curiosas. No empecemos a hablar de Nietzsche. Este, pero bueno, sigamos con Kierkegaard, con su idea de temor y temblor. ¿Qué más te acuerdas? Eh, pues por aquí anoté la definición de panegírico porque no la sabía. Y Ajá, pues es, por así decirlo, una serie de elogios en un discurso hacia algo o alguien. Y pues eso es lo que hace en el panegírico de Abraham, que es prácticamente explica cómo fue su mayor sacrificio y cómo él, a pesar de todo, siguió creyendo y todo el dolor y la angustia que tuvo que sufrir a base de la tarea tan difícil que le encomendó Dios. sí, la prueba de fe. Sí. Y me pareció curioso que hubo un momento, no fue muy extenso, Ajá, sino fue nada más un pequeño, menos de un párrafo, o sea, estaba dentro de un párrafo en el que compara
la tarea que le encomendó a Abraham con lo que hizo Dios, que es mandar a su Ah, hijo unigénito, a salvar al mundo, ¿verdad? A morir para salvar al mundo. Y se me hizo interesante que señaló eso, el hecho de que compara la tarea que le encomendó a Abraham y lo que hizo el mismo Dios. bueno, pues ahí básicamente está elevando a la categoría, no es un hijo, bueno, según las escrituras y según Kierkegaard, no es un hijo directo de Dios como sería Jesús de Nazaret, pero sí lo eleva a ese nivel de la fortaleza en su fe. Y creo que hay que empezar a discutir o comentar estos conceptos de los que estamos hablando, fe, tanto cristianos como filosóficos, porque eso es lo que se mete y es la carne que está en el libro. Este, porque es muy diferente la fe que podríamos estar platicando ahorita en este momento contemporáneo a la fe de la cual hablaba Kierkegaard y obviamente a esa fe que es la fe católica cristiana. Para empezar, no es una fe en la que haya sentido común. Al contrario, es una fe en la cual se enfrenta al absurdo de que la razón y la fe son opuestas. Estamos en una época en la que todavía se discutía esto de gran manera. Sí tiene el bagaje de que toda la filosofía medieval y de Renacimiento se discutía la diferencia entre razón y fe, pero ya esto es después del método, ya esto ya es después de Kant, esto ya es después de Descartes, esto ya es después de la Ilustración, pero todavía se discutían estos temas y se buscaba crear, ya no se buscaba crear o poner qué es mejor, porque en la época medieval pues ponían obviamente a la fe encima de la razón y en la Ilustración ponían la razón encima de la fe, algunos autores. Pero aquí ya estamos en una época, a mediados del siglo XIX, 1840 y cacho, de mediar, de ponerlos a la par o de buscar puentes que pudieran no mezclar, pero sí que hubiera diálogo y una comunicación. Esta filosofía de Kierkegaard es después de Hegel y después de Kant. Primero es Kant, después Hegel y luego ya Kierkegaard. Y para Kant todo es a priori. Primero son las ideas. Primero es lo divino, y después ya ahora sí nosotros podemos pensar, de ahí viene todo. Es a priori. Para Hegel es opuesto, es a posteriori, es un proceso, es una dialéctica, es la, es la tesis, antítesis para crear la síntesis. O sea, es un proceso del pensamiento, es un proceso de reflexión de la razón para poder llegar a la verdad. Pero Kierkegaard es creyente en el sentido de que para él la verdad es igual a la fe. Y todo eso es bueno. Todo eso es virtuoso, ahí está el amor, ahí está la pasión. Entonces él se encuentra con este dilema en el que, a ver, existe lo general y lo particular. Lo general es Dios, lo general es la fe, lo general es la razón, lo general es lo que es divino. Pero lo particular es lo subjetivo, son mis pasiones, son mis creencias, son mis visiones cerradas o limitadas por los 5 sentidos. Entonces, ahí es donde cometes el error. Ahí es donde las cosas cambian, donde mudan, no son eternas. Entonces, ¿cómo demonios yo ser mundano, yo ser terrenal, yo ser material, individual, particular, es la palabra que él usa, puedo tener fe? O puedo entrar al nivel de la divinidad, o sea, lo general, o sea, la verdad. ¿Cómo yo puedo hacer partícipe de eso? Y eso es lo que se está enfrentando en realidad. Esa es la esencia del libro, es la esencia del dilema al cual se está metiendo, lo que quiere discutir. Y pues obviamente no es una tarea fácil. Y él busca ese puente. Este,
¿Dudas, preguntas, comentarios? Pues no, todo bien. Te recuerdo, lo particular es lo limitado. A partir de los sentidos, a partir de una mente que está atrapada aquí, por este cuerpo material, mientras que en lo general sí se refiere a lo eterno, a la verdad, a lo divino. Y ahí está la fe. Entonces, ¿yo cómo puedo tener fe? Entonces, es por eso que Kierkegaard empieza a tener esta angustia de la que se habla mucho en el existencialismo. Kierkegaard empieza el existencialismo cristiano. No es el existencialismo del siglo XX. El existencialismo del siglo XX es nihilista y es materialista. O sea, el materialismo del siglo XX, que estaría en Camus y en Sartre, no le interesa Dios. De hecho, considera que primero es la existencia y después ya crees ya después en Dios, o creas un Dios más bien. Ellos no consideran que primero es Dios. Pero Kierkegaard, a mediados del siglo XIX, todavía considera que primero es Dios, todavía considera este, que la fe es lo más importante para poder vivir una vida plena y feliz. Para el siglo XX, Sartre, digamos, al contrario, la fe nada más te provoca problemas. Pero entonces en Kierkegaard hay una angustia de cómo entonces todos estos problemas espirituales y de filosóficos, espirituales, teológicos e íntimos y personales, ¿cómo lo resuelves? Y para cómo crean una angustia. Entonces, mi vida, mi realidad, como ser, como hijo de Dios, como ciudadano del mundo, como ciudadano católico, o bueno, más bien como un fiel seguidor de la religión, ¿cómo demonios puedo entonces participar de la fe? Porque hay que recordar que el Dios cristiano, o más bien de la religión católica, apostólica romana, distingue muy claramente que Dios no está conectado o no hay una relación directa con Él. Perdón, Dios no está conectado con nosotros, con el mundo, con lo terrenal, es lo opuesto. Son dos cosas separadas. Esto es Dios y esto es la tierra. Entonces, no es lo mismo. En las ideas neoplatónicas de Plutarco, en las ideas de las antiguas creencias de Grecia, el órfico, la religión órfica, sí se considera el panteísmo, es, todo es Dios, de todo proviene de Dios, todas las cosas están hechas de Dios. Pero la religión católica no piensa eso, no considera eso. Dijo tajantemente que una cosa es Dios y otra cosa es lo terrenal. Y hasta que te mueras y no hayas hecho ningún pecado, etcétera, y hayas aceptado a Dios, bla, 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 y ahora sí, llegas al cielo, que es, ahora sí te conectas, religión, religar, volver a conectarte con Dios. Pues se llama religión. Entonces, como está separado, entonces ahora cómo nosotros podemos conectarnos de alguna forma. Y lo único que tiene a la mano es pensar, idear, pero eso le causa la angustia. No nada más es la angustia de Abraham, no nada más es la angustia de su hijo, es la angustia del filósofo, la angustia del filósofo cristiano. ¿Tú eres religioso, Elliot? No, no soy, me considero agnóstico, o sea, considero que hay algo más allá que pues ¿Ah? sí pudo haber creado algo, pero no sé qué o quién es. Entonces, pero pues tampoco estoy en la búsqueda de ello. Ok. Pues aquí no hay ningún problema, no, digo, no estamos, no vamos a juzgar ni a decir ni a hablar más de estas creencias, al contrario, vamos a profundizar dentro de ellas, más que nada para entender a este filósofo y para entender su posición de angustia. Pero bueno, ya comentamos
lo que la fe es, se refiere a lo que es Dios, a lo absoluto, a la verdad, a lo que es, a lo general. Perdón. Y lo particular se refiere a lo, a lo material, pero también se refiere a lo que podemos hacer, al deber ser, a lo que, eso sí es kantiano, al deber ser, lo que debe, eso es ética. Cuando nosotros somos pequeños y nos inculcan qué está bien y qué está mal, uno cómo decide qué hacer. Te pregunto, Eder. O sea, ¿uno cómo lo divide? No, no, ¿cómo decides? O sea, tú como cuando eres niño y te dicen esto está bien, esto está mal, ¿cómo tú decides, por lo general, o bueno, me voy a adelantar, comúnmente los padres aplican la recompensa de que si cumples con tus materias, si sacas dieces, te vamos a comprar un juego, te vamos a comprar una patineta, una bici, etcétera. Entonces, de cierta forma hay una recompensa, ¿sí o no? Sí. Pero cuando ya estás grande y ya no existen las recompensas porque tus papás no te van a dar cosas, ¿cómo tú decides hacer el bien o alejarte del mal? Pues a base de nuestra consideración de lo moral y lo ético. Lo difícil es hacer entender a una persona que si lastima a alguien más, pues también de alguna forma te estás lastimando a ti mismo. Pero cuando estás en la mentalidad o en la filosofía o en la teología o dentro del pensamiento católico cristiano, acuérdate que es un Dios que castiga. Hay un infierno. Entonces, y hay una recompensa, está el cielo. Entonces, no es suficiente para los filósofos del siglo de las luces, el siglo, en el año 1700, no es suficiente el castigo, no es suficiente el, el castigo o la recompensa, sino que debe haber algo interior dentro de ti que te debe guiar, que te debe llevar. Y es el deber ser. Eso es ética. Entonces, supuestamente debería existir algo dentro de nosotros que nos debe de guiar hacia hacer el bien. Porque si es solo la recompensa o si es solo el castigo, es algo mundano, es algo material, es algo egoísta. Porque, lo hago porque yo, no es por Dios, es por mí. Porque yo no quiero ser castigado. O porque yo quiero ser recompensado. Eso es un elemento egoísta, es un elemento material. Debería ser entonces algo que está más allá, o por lo menos el mismo Dios, ¿sí o no? Sí. Entonces esto es lo que se refiere Kant al deber ser y eso es lo que Kierkegaard está entendiendo más que nada, de que nosotros no deberíamos decidir por algo mundano o por algo egoísta. Tiene que ser algo o por Dios o por algo superior a nosotros. Pero obviamente Dios es superior a nosotros, así lo maneja en esta filosofía que creer. Entonces, pero eso es lo particular, eso es lo que nosotros podemos hacer. Si, si nos enfrentamos ante una situación moral, bueno, también hay que discutir la diferencia entre moral y ética, pero un poquito más adelante. Si tenemos que decidir entre el beneficio propio o lastimar a los demás, por ejemplo, un maestro te dice que te va a pasar, pero si le dices quién se estaba copiando durante el examen, ¿qué decisión tomarías y por qué? Ese es el meollo del asunto. ¿Tú qué decisión tomarías, Elliot? Am, pues no sé, depende de qué, yo creo que depende de qué calificación tengo en ese momento. ¿O de qué compañero o qué compañero es el que se copió o no? Sí, también. Bueno, si te fijas, todas esas decisiones son cuestiones cualitativas o son cuestiones, este, de alguna forma, que son parte
del aspecto de lo particular. No dijiste por fe, no dijiste por este ideal, no dijiste por... O sea, no hay no estás escogiendo a partir de un elemento que sea eterno, estás escogiendo por un elemento que es algo accidental, es algo contextual, es algo que está sucediendo en el momento y siempre está cambiando. Es algo que es mudable, es material. No estás hablando de libertad, no estás hablando de justicia, no estás hablando de ideales que van más allá y que supuestamente son eternos. Eso es lo que se discute, eso es lo que problematiza los filósofos de esta época. Entonces, para Kierkegaard es la fe. O sea, por la fe a Dios es lo que te debe de hacer decidir y es lo que te debe guiar entre lo bueno y lo malo. Entonces, obviamente, Kierkegaard hubiera considerado, ¿qué crees que hubiera hecho? Yo pienso, en esta situación, Kierkegaard no hubiera, no hubiera delatado a sus compañeros, pero, sí se hubiera sentido bien, bien angustiado, Sí. no le mentiría al maestro, y eso creo que es lo más importante que está en Kierkegaard. No delataría, pero tampoco mentiría, Okay. porque mentir también es un pecado, y delatar también es un pecado, porque pues es soberbia, es orgullo, es cambiarle el destino a personas que no son tú. Sí. Es más que nada soberbia. No puedes estar por encima de los demás, no puedes decidir sobre los demás. Que ellos hayan decidido robar o cambiar o mentir, es su decisión, no la tuya. Y tomar juicio sobre ellos es cometer el pecado de soberbia. O sea, no eres un juez, todos somos iguales. Solo Dios puede juzgar. Entonces, esa es la mentalidad de Kierkegaard. Y, como te digo, él no ni siquiera mentiría, él ni siquiera diría no sé, él simplemente callaría. ¿Por qué? Porque el silencio es el aspecto que le fascina a Kierkegaard, lo adora en este mito de Abraham. ¿Qué hizo Abraham en todo ese tiempo que fue llevarlo creo que no voy a mentir, mejor no sé si es el monte Sinaí o, bueno, a esta Según yo, montaña. Moría. ¿Ah? El monte Moría, algo así se Mora, llama. Mora, ok. Sí, es una palabra antigua, ahorita no me acuerdo cómo pronunciarlo. ¿Qué dijo? No dijo nada, no le dijo nada a su hijo, no le dijo nada a su esposa, no le dijo nada a Dios, ni siquiera le dijo por qué, no le dijo, no renegó, no, se quedó callado. Sí, él solo Y iba a cumplir la tarea. es lo que considera aquí que era como el caballero de la fe. Es la gran persona que está tan decidida de aceptar la fe, o de entregarse a su fe, que es capaz de lastimarse a sí mismo. Entonces, de esa forma ya empezamos a entremezclar lo que es lo general y lo particular. O sea, que la fe, que es lo general, con la angustia personal. Si no hay una angustia personal, no estás realmente viviendo los dilemas generales, los dilemas absolutos o ideales eternos, o no estás en contacto con la fe, no estás en contacto con lo que está superior a ti, porque todo esto te debe de afectar, todo esto te debe problematizar y causar angustia. Y si no, pues no te trae nada a la cabeza. Está cerrado a este mundo, a este universo, a esta realidad. Entonces, estos son elementos, esto es un elemento, por eso le fascina tanto el silencio de Abraham y también el silencio de su hijo Isaac después de que ya no, de que ya es detenido, ya que Dios detiene a Abraham y cómo, o sea, la reacción de Isaac,
la, también ahora la angustia y el trauma de por poco haber sido asesinado por su papá. Entonces ahora el silencio del hijo. Y es donde ya empieza pues la historia del hijo, pero bueno, ya no se mete más allá. Entonces, por eso acepta mucho, por eso este, disfruta mucho este mito, porque está lleno de estos elementos. Y es interesante que en la Iglesia Católica, pues, el voto de silencio es muy importante para ciertas escuelas dentro de la Iglesia. Eh, es muy bien sabido que la humildad, su máscara, es la vanidad. Si tú presumes tu humildad, ya no es humildad, ya no eres humilde, eres vanidoso. El único sonido de la humildad es el silencio. Si dices las cosas, pues ya. Si subes tu foto, ya es vanidad. Aunque sea comida, aunque sea tu familia, aunque sea cualquier cosa, ya es vanidad. Pero bueno, sigamos. Eh, ¿Todo bien por aquí? ¿Está alguna duda, algún comentario? ¿Algo que No, se te todo bien. parezca raro? ¿O algo que tú digas, Pues, yo no haría eso, yo no pensaría eso? ¿O está loco Kierkegaard? pues, no, o sea, tal vez no defienda la religión, ¿verdad? Pero fuera de eso, Bueno, supongo que todo bien. ok, pues sigamos con el siguiente concepto del absurdo. También es un elemento muy importante en el existencialismo del siglo XX. Camus le fascina ese concepto, eh, pero es diferente. Eh, lo absurdo dentro de Kierkegaard pues sería también esta relación casi imposible o imposible entre la fe y la razón, lo subjetivo y lo particular, perdón, lo particular es subjetivo contra lo general y objetivo, pero, pero el problema es cómo lo puede conciliar, cómo puedes meter estas dos ideas. Si por medio de la angustia ya podemos expresar que se vive la fe, por medio del absurdo se puede conciliar la razón con la fe. ¿Por qué absurdo? Porque, pues, qué lógica o qué sentido tiene estas decisiones de Dios. Acuérdate que estamos en el siglo XIX, muchas de estas cosas, mucho de la Biblia todavía se acepta de forma ciega. No se duda mucho o demás. Estos son primeras dudas de las escrituras, de las antiguas escrituras, porque también no está con el Nuevo Testamento, está con el Antiguo Testamento, que es judío. Es todavía mucho más antiguo. Entonces, esta discusión de estas reglas muy curiosas, muy raras y en cierto sentido algo absurdas, de un Dios vengativo, un padre que pues te pide matar a tu hijo y luego te dice que no para probar tu fe. Inclusive si te vas a lo más personal, o sea, ¿qué clase de amigo tienes si ese amigo quiere probar tu amistad? O sea, la amistad es amistad, y cuando sea va a estar. No tienes que probarle nada a nadie, y mucho menos a los amigos. Los amigos te van a querer como eres, sea hagas o no hagas las cosas. Recuerdo una anécdota de un maestro que ya falleció, que en paz descanse, Pedro Gómez Danés. Nos comentaba que él y sus amigos fueron a la sierra y los estaba acompañando un señor que estaba en el camino, que pues, él viajaba por necesidad, ellos iban de paseo a la sierra a acampar y él pues estaba llevando leña a su familia. Y pues descansaron juntos, estaban en una fogata, estaban descansando y empezaron a platicar de filosofía y empezaron a hablar de las cosas abstractas, supuestamente muy elevadas, metafísica, la fe, etcétera.
la esencia, Aristóteles, Kant, Hegel, como ahorita estamos platicando nosotros. Pero así es una pregunta, les preguntó, digo, como supuestamente ellos sabían muchas cosas, les aplicó la mayéutica socrática y les preguntó el Señor que qué es lo más importante de la amistad. Y cada quien dio una respuesta diferente. Uno, pues, una respuesta muy pragmática, o sea, de que cuando es útil el amigo. O alguien una respuesta muy este, ideal, o sea, el ideal de que el amigo siempre va a estar ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Cada quien dio una respuesta muy diferente y cada quien dio una respuesta muy elevada. Y al final simplemente el Señor dijo, lo importante de la amistad es que sea. Eso es todo, o sea, no se refiere a que, pues, que cuando eres amigo de alguien, eres amigo de alguien. Y no hay necesidad de pruebas, no hay necesidad. Cuando hay conflicto, pues, expresas tu amistad como tú eres. ¿Por qué? Porque te aceptaron como tú eres. Si ya empiezan a hacer de que, es que no me habló, es que no me llamó, es que no me regaló nada, es que nunca se acuerda de mí, es que no fue a mi cumpleaños. O sea, ya esos son puras vanidades en términos de lo que estamos hablando. Entonces, este absurdo, entonces esta relación entre la razón y la fe, lo- el puente que él puede encontrar es lo absurdo. Y ante un absurdo, ¿cómo nos encontramos? Es una situación que no logramos entender, pero podemos entender que es un absurdo. Esa es la ventaja de Kierkegaard, o bueno, que él encuentra. Que, ok, yo no puedo entender que la razón y la fe sean opuestas, o por qué son opuestas, o tal vez no puedo encontrar la forma en que puedan coincidir, pero entiendo que no coincidan, entiendo que es un absurdo, y esa situación de absurdo, lo que crea en mí, las decisiones por las cuales voy a tomar a partir de ese absurdo, es lo que me hace ser lo que soy, es lo que me hace entender lo que soy, es lo que me hace tener una ética, es lo que me hace decidir y tomar acciones en cuenta. O sea, ok, yo no entiendo a Dios, pero entiendo que es una angustia y entiendo que es un absurdo. Y hasta ahí puedo llegar, pero a partir de ahí puedo tomar decisiones. Y eso es lo que son sus límites, pero al mismo tiempo son sus trampolines. Es un salto de fe. Pero es un salto de fe que antes simplemente era esperar a que te murieras. Antes simplemente era imaginar, idear. Antes simplemente era eh, leer las escrituras una y otra vez de memoria o simplemente ser bueno por ser bueno. O más bien, perdón, ser bueno porque hay una recompensa o porque va a haber un castigo si no lo hago. Entonces, es el aspecto subjetivo, es el aspecto personal, es el aspecto de que sí existe una angustia por esto y de que sí existe un absurdo por esto. Eso es el gran aporte de Kierkegaard. Y aunque no pueda ser considerado como una gran respuesta, es un gran avance en la filosofía, no nada más que crea la filosofía existencialista, sino es un gran avance en la filosofía subjetiva, porque es también una crítica fuerte a la ética y una crítica fuerte a la estética. Aquí, a partir de aquí ya hay muchas consideraciones, bastantes. Y obviamente va a determinar lo que se va a pensar en el siglo XX. Y obviamente aunque él es cristiano y él está abogando por un cristianismo lleno de fe, lleno de amor, lleno de pasión a esa fe, el, el cristianismo o el mundo occidental se va a ir alejando poco a poco en este tramo de mitad del siglo XIX a mediados del siglo XX se va a alejar bastante del catolicismo. ¿Comentarios, dudas, preguntas? No, todo ¿Qué bien. opinas de esta idea del absurdo de Kierkegaard? ¿O qué se te hace? Pues o sea, es una manera un tanto diferente,
pero no demasiado de como, o sea, del concepto en sí de un absurdo como lo tenemos actualmente. Y al final de cuentas estar consciente de. Creo que Sí, eso es lo. Sócrates lo único que tenía era que él no sabía de qué estaban hechas las cosas, él no sabía cómo eran los seres humanos, él no sabía de qué están hechos los dioses o cómo eran, pero lo único que podía entender era a sí mismo, conocerse a sí mismo. Y eso es lo que eso es desde ese punto de vista que crea socrático, porque el final, el punto, el inicio y la esencia en particular es conocerte a ti mismo y esa angustia y ese absurdo es parte de ese diálogo entre lo divino y lo particular, entre lo que yo soy. Y es algo que ya no puedes negar. Ya que lo entiendes y ya que estás consciente de eso, ya no lo puedes negar. Ya es parte de ti. Ya empiezas, igual ahorita no porque estás joven, pero igual ya que estés más grande, ya que sientas de que, uy, ya nos faltan 15 años de vida, uy, ya nos faltan 30 años de vida, sí, van a aparecer la angustia, va a aparecer todas estas ideas. La existencia ya va a aparecer más, visible. ¿Dudas? no, Bueno, ninguna. sigamos con otro punto muy criticado de Kierkegaard, este, porque si la angustia te provoca, o sea, la angustia es de desesperación, te puede llevar a la desesperación. El absurdo te puede llevar a dejar de pensar, a dejar de la razón, a dejar la filosofía, a dejar todos estos elementos cognitivos, porque pues dices, entonces no voy a, o sea, ¿cómo sales del nihilismo? ¿Cómo sales de decir, pues bueno, esto no vale la pena? ¿Cómo escapas de eso? Y ese es el problema de los existencialistas del siglo XX, no aceptaron la postura de Kierkegaard, porque él es, como te digo, como él es cristiano, él es creyente, él considera como la salida la resignación, la aceptación de que no somos más que este elemento material que no puede tocar a Dios, que no puede pensar a Dios, que no tiene contacto con Dios, que no es divino para nada. Es una imagen, no es ni la imagen y no es tampoco la esencia. Es una imagen. Acuérdate lo que habíamos platicado del ser. Una cosa es el ser y otra cosa es la imagen que yo puedo tener en la cabeza y otra cosa es esto. Entonces, de Dios no somos ni siquiera la imagen, porque la imagen es la idea, la esencia. Somos una imagen, un ente, un fantasma, una copia, obviamente burda, de, de Dios. Entonces, aceptar eso, esa es la resignación, ese es el elemento que te puede llevar, según Kierkegaard, el que te puede llevar a la felicidad. La aceptación de que tú eres eso, de que no puedes ir más lejos. Y es algo muy criticado y se entiende, porque no es un final. Feliz, pero sí te puede llevar a la felicidad. Cuando te resignas a, por ejemplo, eh, los muchachos de hoy que quieren, que andan mucho con ser emprendedor, este, Sí, que pues son muy ambiciosos. sí, hay mucha ambición y pues no todos van a tener negocios, no todos van a tener negocios y los que tienen no todos van a ser exitosos. Claro, Hay negocios que se mantienen y eso es buena idea apuntar hacia ellos, pero de ahí los que se mantienen quiere decir que nunca vas a poder escalar. Te van a mantener, mas no te van a crear más éxito. Hay quien ni siquiera va a terminar la escuela. Hay quien ni siquiera va a terminar la escuela, pero no va a conseguir trabajo de lo que estudió. Entonces, es algo muy común en la vida. Es algo con lo que te enfrentas diariamente, de que todas tus ilusiones que tienes de joven, ya en el futuro te encuentras que nunca vas a poder lograr. Ni siquiera, si las enumeras, ni siquiera ni a la mitad, tal vez una o dos, o tal vez ninguna, lo más probable. Entonces, ese es un elemento muy importante en Kierkegaard, de que pues, estos somos, hay que resignarnos a lo que somos.
Y hace muchos, a Kierkegaard le interesa mucho el matrimonio cristiano y hace muchos ejemplos con ello. Hace ejemplos de que, pues, si esta mujer quería a este otro hombre, pero no, pero sus papás la obligaron a casarse con alguien más, pero ella no dijo nada y se hubiera dicho algo, pero no dijo nada. Y este otro hombre, la quiere mucho, pero ella sufre todos los días porque no lo quiere. Entonces, ahí maneja pues ya los elementos de lo particular y lo general, el egoísmo de una persona y la angustia personal, al elemento que si desde un principio se hubiera expuesto, no hubiera pasado nada. ¿Y por qué habla de exponerse o de mencionar o de hablar o de comunicar? Porque relaciona lo estéticamente, lo relaciona con la estética, lo relaciona con el hecho de que los hombres, los seres humanos, tenemos una forma de poder representar la fe. ¿Cómo? Compartiéndolo. O sea, si tú no compartes lo que crees, si tú no compartes lo que sientes, que es el elemento oscuro, el elemento estético, el elemento subjetivo, si no lo haces objetivo, si no lo haces general, si no lo haces abierto, no existe vida, no existe pasión, no existe fe, no existe contacto, no existe diálogo, no eres nadie. No eres más que un ser egoísta que se mantiene encerrado en sí mismo, cuando pudiste haber sido un ser abierto que tiene contacto con todos los seres humanos y con Dios. Esa es la dinámica o la dialéctica que maneja Kierkegaard, que en lo particular nosotros ocultamos lo que somos, ocultamos lo que queremos. Y eso no es fe, eso no es manejar la verdad, porque estás ocultando, te estás mintiendo a ti mismo y estás mintiendo a los demás, en el sentido de que no te estás demostrando lo que tú eres. A diferencia de Abraham, que sí está mostrando lo que es al callarse, que es pura angustia. Es pero, pero también es muy interesante que, pero bueno, hay que aclarar dos cosas también. Una cosa es el mito cristiano, otra cosa es el mito griego, otra cosa es el mito moderno al cual se enfrenta Kierkegaard. Y él más bien se enfrenta a los tres en el libro. En el mito cristiano, el silencio es muy importante y es necesario y así demuestra la fe de Abraham. En el mito griego, no. En el mito griego se necesita vociferar, se necesita... hay este elemento muy importante en el mito griego que es el coro, que es la voz del pueblo y es la que hace justicia o injusticia a los héroes. Los héroes obviamente están ciegos, porque o matan a su madre o matan a su padre y luego se dan cuenta que era su madre o su padre. Y al final. Y en el moderno es al revés. Ellos están conscientes, hay luz, hay una lucidez, no están ciegos ante quiénes son los villanos o quiénes son ellos. Pero aún así se dejan llevar por las emociones, aún así se dejan llevar por lo material, aún así se dejan llevar por lo particular y no por el elemento general que es la fe. Usa de ejemplo a Shakespeare, pero fíjate que lo interesante de Shakespeare es eso, que todos sus héroes, lo que los define, al mismo tiempo es lo que los destruye. El amor en Romeo y Julieta, pues los termina matando. El amor a su padre, el amor al padre y el honor que mantiene de familia en Hamlet, es el que lo termina matando. Ah, perdón, estoy spoileando las historias. Todos mueren al final. Yo soy el protagonista. El amor de la esposa de Macbeth, pues se convierten en celos y pasa la tragedia. Entonces, no, perdón, es Otelo. Es Otelo. Otelo es el de los celos. Bueno, Macbeth por la ambición. También todos terminan muertos al final. Macbeth por la ambición
o el amor a su esposa también, pero más que nada la ambición, pues termina ejecutado por su propia gente, bueno, por sus enemigos. Pero bueno, el punto que ya me fui para otros lados, es que el elemento estaba en la resignación. Recuérdame, ¿en dónde estaba? Estaba en el... Ah, después del absurdo. Sí, o sea, es el absurdo, en el cual es relacionar lo particular con lo general, o sea, la razón con la fe, eh, Sí, con lo íntimo, y exponerlo hacia afuera, o sea, hacerlo verdad, para que no se mantenga como mentira, para que no se mantenga oculto. Es un elemento que está dentro del mito moderno y del mito griego. No está en el mito judeocristiano. Él no lo encuentra ahí, él se va directo a los modernos, porque pues hay una gran diferencia de literatura en las tres. Pero más que nada distinguir que son diferentes silencios, son diferentes fes, son diferentes estilos de exponer, estilos de abrirse. Porque pues, acuérdate que los griegos no tenían fe. Y de hecho considera a Sócrates como, no como indigno, sino como un... El comentario que hace es que Sócrates no tenía fe porque no llegó a la fe. Es un elemento ya histórico para Kierkegaard. No llegó a la fe, no se tuvo que meter en ese dilema porque él no pertenecía a esa religión. Y le faltaron varios años, unos 300 años. Estoy seguro que él está de acuerdo a esa creencia que aquellos que no tenían fe, que aquellos que nacieron antes de ser perdonados por Jesús cuando muere, están en el limbo, están en ese infierno en el cual están todos los griegos, que nos muestra bellamente Dante Alighieri en su Divina Comedia. Pero bueno, sigamos para terminar porque ya está haciendo hambre y hace mucho calor. Bueno, ya hablamos de Abraham, ya hablamos de su hijo Isaac, ya hablamos del absurdo, que al mismo tiempo es una paradoja, que él acepta estas paradojas, que él acepta el absurdo, él acepta la angustia, porque es un elemento que lo hace vincularse con el elemento espiritual, que es la fe, y que es algo que está más allá. Pero bueno, quisiera también discutir qué es lo que tú entiendes por fe, Elio. Vamos a por aterrizar. fe. Vamos a aterrizar el concepto de fe. ¿Tú qué entiendes por fe? Pues fe es, no creo que lo pueda describir como un sentimiento, porque es algo distinto a un sentimiento, pero es como ser fiel a algo, como tener ese, pues sí, o sea, creer en algo tan fuertemente que no lo quieres soltar. Para mí eso es la fe. Muy bien, muy bien. De hecho, sí la atinaste a la palabra. Fe proviene de la antigua palabra de los griegos que tenían para fidelidad. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que los griegos no es que tenían la palabra, pero no quiere decir que creyeran, o más bien que la manejaran en el mismo contexto, en el mismo sentido. Para ellos, la fidelidad quiere decir que lo que yo digo existe en la realidad. Si yo digo que el cielo es azul, es porque mi palabra es fiel. Eso es fe para los griegos. O sea, es real, es concreta. La puedo ver, la puedo constatar. Es fidelidad. Es algo que va una con la otra. Si una es burda o si no existe y nada más creo en ella, no. Eso no es. Más la cristiana, en esa sí y ahora sí ya equipara o ya equivale a algo que está dentro de nosotros o que nosotros podemos obtener o que nosotros podemos recibir o que nosotros podemos crear o más bien que nosotros tenemos o no tener
pero que nos está diciendo que no nos puede llevar. No, está mal esa idea que te iba a decir. Es algo que, ah, es que no es esperanza, porque la esperanza es lo que quiero es eso, decir que no, lo que no es. No es esperanza porque es algo que queremos que pase, pero no sabemos si va a pasar. No es creencia, porque la creencia es algo que nosotros motivamos por la imaginación, motivamos por el corazón, motivamos por la necesidad, motivamos por lo particular de nuestra vida. Pero la fe de Kierkegaard o la fe cristiana a la cual se está refiriendo, es una pasión, sí, pero es algo que equivale a lo divino, que equivale a lo que está más allá. Entonces, no es algo que nosotros podamos sentir o decir que tenemos sin saber o sabiendo. Es algo que la única forma de representarla es realmente si existe esta angustia. Si no tienes esa angustia en cual de que existe o no existe Dios, Dios me va no a castigar, Dios me va, le estoy siendo yo fiel a Dios, sí o no. Esa angustia de que si estoy yo haciendo lo correcto, esa angustia si yo estoy amando a mi prójimo, esa angustia si estoy tomando la doctrina de la iglesia y la estoy haciendo con la fidelidad que se merece. Y si no me da esa angustia, no está presente esa fe. No es la duda, porque con la duda es cuando entra la razón. Esta fe es cuando hay una pasión, pero también cuando hay amor. Es una fe que nos lleva a estar en comunicación, a estar en diálogo, pero al mismo tiempo no hay necesidad de palabra, no hay necesidad de ofrecerla, de decirla, de ofrecerla, no, lo que te estaba comentando de la humildad, no hay necesidad de presumirla, esa es la palabra que estaba buscando. No hay necesidad de presumirla. La fe de Abraham fue silenciosa. La fe del mito moderno para Kierkegaard no es silenciosa. Se explota, se comunica, se abre, se expresa en amor. Ahí está la fe para Kierkegaard. Que sea eso o no, este no es el tema. El tema es que para Kierkegaard eso lo es. Pero entonces no es una creencia para Kierkegaard, no es una esperanza para Kierkegaard, es tampoco una necesidad, porque las necesidades son cosas contingentes, dependen del contexto en el que estás, son cosas materiales. Es algo que la única forma que se presenta es por medio del absurdo, de la razón, al enfrentarse con la razón y con la angustia en esta existencia. Eso es el existencialismo de Kierkegaard, eso es el existencialismo cristiano que se maneja. ¿Dudas? ¿Comentarios? Me revolví un poquito porque pues lo tengo oxidado, pero básicamente eso es, pero más bien esa es la idea de Kierkegaard. Sí, pues sí, creo que sí entiendo eso porque sí lo he visto actualmente, el hecho de que la fe ahorita como que se expresa en el momento en que puede. Entonces, eso sí es algo que noto bastante en esta época. ¿Quién eres tú para decir, tengo fe? ¿Cómo sabes que tienes fe? Apliquemos mayéutica socrática. ¿Cómo sabes que tú tienes fe? Es que yo creo un chingo. Perdón por la palabra. Es que tengo mucha esperanza de que las cosas van a suceder. O es que le ruego todos los días. O es que me acato a los
a los 10 mandamientos y voy a la iglesia todos los fines de semana, hago todas las oraciones, canto todas las canciones, siempre pienso en Dios, me hice el bautismo, etcétera, o voy con el Padre a que me escuche mis pecados y me perdone. Entonces, ¿quién eres tú para decir que tienes fe? Y sin saber qué es la fe. Y es que ese problema, nadie sabe qué es la fe. Así como nadie sabe qué es el amor, así como nadie sabe qué es Dios, así como nadie sabe qué es exactamente las cosas, los ideales, las ideas, qué es el ser, qué es la libertad. Vamos a hablar de una libertad contingente en la que, pues si yo no le hago daño a nadie, pues conservo mi libertad. Si no cometo ningún crimen, o la libertad absoluta es la verdadera libertad, pues es un destino horrible, porque nada te limita, ni siquiera tienes nombre, ni siquiera tendrías cuerpo. Entonces, no sabemos qué son estas cosas, y eso es a lo que se enfrenta el autor. La forma por la cual nosotros podemos pensar, medir, sondear qué existe dentro de nosotros es bajo esos elementos de subjetividad. La angustia, el absurdo, el padecimiento de ellas, porque es algo que está dentro de nuestra existencia y nos debe de afectar. Y si no nos afecta, es que no está dentro de nosotros. Si tú en ningún momento tienes ningún problema religioso, teológico, espiritual, pues obviamente no tienes fe, no tienes ningún problema de ese tipo. Tienes problemas de otro tipo, ¿no? Igual más materiales. Me falta este carro, me falta esta casa, me falta esta mujer, me falta estos hijos, me falta dinero en el banco, trabajo. Esos no son problemas de la fe. ¿Para Kierkegaard? Obviamente todo lo que estoy diciendo es a partir de Kierkegaard. No estoy hablando de mí. Pero bueno, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Qué te parece las ideas de Kierkegaard? ¿Qué te pareció la lectura de Temor y Temblor? Pues está interesante y está bien planteado desde su punto de vista o sea, a mi considerar. Están muy bien planteados los puntos que quiere dar a entender. Y pues dice cosas que para mí pueden ser ciertas, o sea que para mí también son así, pero pues también hay cosas que no, ¿verdad? Como en cualquier tipo de pensamiento externo al mío. Y pues me faltaron leer los problemas, que supongo que es como el caldo, el No, pues sazón. ya que los leas y ya con esta idea, pues se me hace que los vas a poder aterrizar. Es que da ejemplos. Más que nada en los últimos capítulos da ejemplos y sí es un poquito más denso. Pero el hecho de que maneje lo particular, lo general, lo que es ética, lo que es estética, pues lo hace que sea un poquito más denso, pero cuando se refiere a lo estético, se refiere a lo personal. Cuando se refiere a lo ético, se refiere a lo general, a lo absoluto. Y es algo que a mí me fascina de Kierkegaard, que él es capaz de vislumbrar una cosmovisión o más bien una filosofía donde la ética y la estética van de la mano. Yo no puedo separar las decisiones que yo tomo éticas sin tomar en cuenta el aspecto estético de mi existencia. O sea, los sufrimientos, las pasiones, cómo observo el mundo, cuál es mi percepción de la realidad. Es bella, es fea, es mala, es buena. Perdón, bueno, eso son bella o fea. Buena y mala, pues sería el elemento ético, pero
pero más que nada que hay ese vínculo y ese puente. Y es interesante que a partir que, bueno, en este siglo XIX, desde el inicio del siglo XIX o desde los últimos 5 años, perdón, los últimos 5 años del siglo XVIII, pues ya empiezan a aparecer filósofos más que nada en Viena, en Alemania, en el este de Alemania. Empiezan a aparecer filósofos que mantienen esta postura, que hay un vínculo entre los elementos, entre las materias, entre las ciencias, entre los conocimientos. Y eso hay que buscarlo. Perdón. Y es muy importante porque ya después, digo, en la educación, cuando uno, en la educación, desde el principio se empezó a crear pues la separación. Aristóteles separó las ciencias, entonces la ciencia moderna también las separó. Entonces, cuando vas toda la primaria y secundaria, matemáticas, estás separado totalmente de la química, y estás separado totalmente de la historia, estás separado de las otras materias. Pero pues la química no está separada realmente mucho de las matemáticas. Y la estadística nos ha demostrado que también se relaciona con la historia, con los estudios de la sociología. Entonces, realmente no deberíamos separar tanto las materias como se separan. Igual al principio, pero el problema es que se mantiene esa tradición. Y sí existe filosofía, sí existe ciencias que buscan tener algo más compenetrado, pero en la práctica, en la realidad, eso todavía no se logra. Y más que nada cuando buscas programas de educación en los que todavía, desde chiquitos, les manejan una separación total de las materias, de las ciencias. Digo, no se estudia ética y no se estudia estética, se estudia artes en la secundaria y se estudia civismo en la secundaria, no se estudia esto de lo que estamos comentando. Y mucho menos en el catecismo. En el catecismo es aprenderte de memoria las historias las historias más entretenidas de la Biblia, pero no es manejar estos temas teológicos, no es meterse a ese tema, no es discutir, no es dialogar. Y no creo que sea muy difícil, no creo que sea muy... O sea, yo creo que puedes mantener esta discusión con cualquier persona, es nada más mantener la distancia de que pues es bueno, es bueno discutir, es bueno dialogar, más no es bueno juzgar. Ya cuando juzgas a alguien ya se siente atacado y ese es el problema. Es bueno no juzgar. Juzgar es soberbia, es vanidad. ¿Para qué querer? Pero también para el común denominador. O sea, si ya estás juzgando a alguien, pues ya estás encima de él. No deberías. El deber ser de Kant, hay que recordarlo. Pero bueno, creo que ya platicamos lo más importante de Temor y Temblor, la esencia, el consomé del caldo de Temor y Temblor, de Kierkegaard. ¿Algún otro comentario, pregunta, duda? ¿Ya? ¿Finalizamos? Sí, Muy sí, bien. está bien. Pues un gusto, Elliot. Fíjate que yo no tengo ese libro. Yo cuando era estudiante lo leí en la facultad y ya no lo compré porque pues estaba en la facultad, ahí lo tenía a la mano, muchos libros así era. Y más que nada ese libro porque es muy común, o sea, en cualquier librería te lo encuentras y son libros, a veces te encuentras ediciones de 40, 50, 60 pesos, muy baratas, entonces no había necesidad. O sea, decía, pues luego lo compro. La siguiente vuelta a la Gandhi lo compro. La siguiente vuelta a esta librería lo compro. Y ahí se el anuncio. Pero, pero estuvo curioso de que me puse a buscar el libro y luego de repente, nunca lo había comprado, tonto. Pero sí, sí lo había leído, pero pues nunca tuve el libro para poder subrayarlo, sacarle apuntes, etcétera. Y no encontré mi antigua libreta en la que tenía apuntes cuando vi eso en la escuela.
Entonces lo tuve que leer con el PDF que tú me pasaste, el link de los libros que me pasaste, y no es divertido leer en la compu. Es mucho más divertido leer, inclusive un libro tan denso, filosófico, inclusive se disfruta más cuando se lee, cuando existe el libro enfrente de mí, cuando no es virtual. Pero bueno, si cualquiera le interesa la lectura de Temor y Temblor, no es ameno, pero sí tiene, sí es denso, sí empieza suave, pero se empieza a acumular, se empieza a acumular, se empieza a acumular. Y estas ideas básicas que manejé, pues sí ayudan bastante a ya desarrollar mejor el texto. Pero si ya no lo quieren leer y si se quedan con esta esencia, pues que manejamos o que platicamos, pues es más que suficiente. Nada más cuidado con la vanidad. Pero bueno, pues muchas gracias, Elliot. A mí me encanta hablar de las cosas que sé y este autor es de mis favoritos. Y se nota. ¿Por qué? Porque pues, se mete a buscar la tuerca, agarrar la tuerca y girarle y a ver qué sale. Y te digo, no es que en la filosofía se encuentren las respuestas a las cosas, sino que se busca eso. Se busca esa tuerca, se busca quién es el que le gira, quién es el que se pelea, se confronta, quién agarra estos dos elementos que son opuestos y busca cómo es que puedan funcionar juntos. Y no es porque sea una idea o no es porque sea algo que yo pueda vender en un libro, sino que es algo que está en mi existencia, está en mi vida, está en mi realidad. Es algo que yo vivo. Y estoy seguro que muchos han tenido esa situación a la cual se enfrenta Kierkegaard. Pero bueno, pues fue un gusto. Igualmente. Despídete de los que nos escuchan. Sí, pues gracias por vernos otra vez, vernos y escucharnos. Creo que ya fue una sesión como más amena en contenido, como ya más enfocado a algo. No, pues es como es más, y pues es más contemporáneo, es más fácil de aterrizarlo a lo nuestro, a nuestra forma de ser, porque pues no hay que olvidar que seguimos siendo modernos, occidentales modernos. Entonces es algo que se siente nuestro, en comparación con los griegos, que aunque crearon todas estas ideas en la filosofía griega, pero están muy lejanos y son previos al cristianismo. Entonces, muchas cosas han pasado y sí, la forma de pensar en la literatura y en la filosofía, pues ha cambiado bastante. Y sí, también nosotros recibimos eso y sí hemos cambiado gracias a que estos pensadores escribieron y compartieron. Entonces, no hay que creer que todas estas ideas nosotros las inventamos o nada más nosotros las vivimos o que los antiguos también la vivieron exactamente, ¿no? Son contextos históricos diferentes y bla, bla, ya no me quiero extender. Pero bueno, entonces nos despedimos. Claro que sí. Pues nada, muchas gracias por ver y escuchar. Y pues nos vemos la próxima semana.